Muy buenos días, muy buenos días. Esto es Cristo Rey Radio TV y estamos transmitiendo directamente desde Ontario, California, acá en los Estados Unidos para el mundo entero. Y como todos los días, pues hemos sido convocados por nuestro Padre Dios Todopoderoso a través de la doctora Jacqueline Prieto. Ella está allá en Bogotá a este programa maravilloso, como diría Padre Tito, en las reflexiones del ser, en el hacer, y seguimos la pista del maravilloso libro del Principito. Hoy nuevamente vamos a estar tomados de la mano de la doctora, de nuestra doctora Jacqueline Prieto, nuestra psicóloga, yo diría ya personal. Gracias, doctora, por seguir entregando con su amor, su tiempo por los demás. Aquí estamos y este es su programa, Reflexiones del Ser en el Hacer. Gracias, Padre, y a todos los que nos siguen el día de hoy, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa psicológico Eso. para poder reflexionar sobre esas acciones del ser en el hacer. Un tema que ha generado interés y que nos han manifestado pues los aportes que se han hecho. Igual gustosa quedo para que quienes estén interesados en alguna pregunta, en algún tema de los que se vienen trabajando, pero tiene alguna pregunta en especial, pues dejarla igual en el chat, que con gusto buscaremos el espacio en el programa para poder no responder, sino poder dar reflexiones, porque recordemos que la vida tiene una razón de ser y aprovecho para comentar que a veces esas adversidades o esas situaciones nos ponen en un papel donde uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces ahí es donde dejemos de quejarnos tanto más bien y aportemos a esa sociedad, aportemos a cada despertar en cada uno de nuestros espíritus, seres, para poder iluminando ese caminar de nosotros y de quienes nos acompañan. Entonces hoy 22 de febrero del 2021, todavía en época de COVID, ya venciendo esas adversidades en algunos países. Nosotros, a pesar de los cuidados y demás, los reportes evidencian que continúan subiendo o se estabilizan, pero siempre son varios los números de fallecimientos. Entonces, la invitación a continuar con el lavado de manos y el uso de las mascarillas o tapabocas o como les digan en cada una de sus regiones, dado que es lo único que se ha confirmado que previene la contaminación o el contagio de estos seres humanos contaminando a otros. Entonces, seguir cuidándonos y muy bienvenidos a este su programa de Cristo Rey Radio TV. Gracias, gracias, doctora. Sí, qué bueno siempre escuchar de usted este positivismo que vence todo tipo de adversidad. Yo estoy totalmente de acuerdo que pues nos fortalecemos en las crisis, nos fortalecemos y nos levantamos justamente cuando estamos un poco venidos a menos, ya sea por la situación de la salud, ya sea por la situación del trabajo, ya sea por la situación económica, pero ahí vamos, estamos fuertes porque para eso hemos venido a este mundo. Como diría Facundo Cabral, nacimos para la felicidad y tenemos que buscar la felicidad. Y yo creo que pues sus programas nos ha llevado a eso para reflexionar nuestro ser en el hacer diario, en el hacer de los seres humanos, en el hacer de la gente que está en esta tierra pisando. Gracias, doctora, porque pues aquí estamos para seguir con esa maravillosa manera de mirar la vida, de reflexionar, como usted dice. Y a nuestros radios de escuchas les pedimos que se pongan en contacto con nosotros, pierdan el miedo, escríbanos en el chat, llámenos por teléfono, queremos que su voz salga al aire y le hagamos preguntas a la doctora Jacqueline. Ella está Sí, aquí profesionalmente para ayudarnos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, en nuestro ser, en el hacer diario. Gracias, doctora. Aquí estamos para que usted nos diga por dónde caminamos. pero sí es bien interesante que mencionas a un personaje que me ha inspirado, a Facundo Cabral. Y quiero de todas maneras dejar ahí una de las canciones que me ha inspirado.
que es no estás deprimido, estás distraído. Espero lo escuchen, mis queridos oyentes. Es un... sí, creo que es así. No estás deprimido, estás distraído, porque ahí en ese espacio es donde nos muestra a través, pues hay vídeos donde se supone que hay unos de 9 segundos, demás, pero ese es el tema. Y nos muestra las maravillas no de la estás vida. deprimido, estás distraído. Distraído, claro. Entonces se supone que ahí es donde viene, aprovechando lo que estás comentando, padre, de las adversidades, cómo fortalecen a veces el espíritu. Y yo me uno a su primera palabra. Alguien me decía que cuando uno está alegre oculta la tristeza. Entonces es que no, yo he decidido no prestarle atención a los momentos o las situaciones que me ponen triste o nostálgica o deprimida, porque atrapan mi atención y me quitan la capacidad de valorar eso que tengo al frente, la salud, a partir de todas maneras, ya que estamos hablando de salud, y de compartir con seres que, aunque no los pueda ver, están ahí dándome energía para continuar y confirmar que sí vale la pena vivir y compartir nuestros conocimientos. Entonces espero que lo escuchen y que se pongan en la posición de así como hemos hecho con El Principito, de reflexionar sobre esa canción, para que valoren el día, valoren el... ¿Qué le parece si ponemos un pedacito de esto? Lo tengo aquí, escuchamos. Ah, ya lo conseguiste, sí, porque yo también lo tenía aquí, uno de 9 segundos. Bueno, vamos a ver cómo se... A ver, pon el que tienes ahí, porque hay uno que dice que no... Vamos. Distraído de la vida que te puebla. Ese. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. ¿Sí ve? Además, no déjalo ya, padre. Sí. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años. Olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90, por solo citar 2 casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. Es dinámica. Así es. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía... Yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. El mañana no interesa, decía, ¿no? Que viva la naturaleza, decía. El mañana no interesa, que viva la naturaleza. Come hierba, millones de vacas no se pueden equivocar. Claro. Pero este es un pedacito de la reflexión de Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Estás distraído. Por favor, mis queridos oyentes, igual con las reflexiones que traemos del Principito, rico que podamos luego hacer un análisis de este. Yo lo escuché cuando era muy joven y no lo entendía. Por eso cuando a veces los papás o los profes dicen, es que los jóvenes no entienden. No, uno está en esa época de juventud en otro cuento. No quiere sino vivir, pero no sabe qué es vivir. Mientras que van pasando los momentos, las experiencias y las situaciones, le da uno un sentido a la vida.
y aprovecho de pronto, ya que estamos haciendo reflexiones para compartir, siento que mi vida empezó a tener un sentido, fue preciso a los 23 años, cuando tenía un hijo de 3 años que se cayó de una cicla y casi fallece porque se hizo una fisura en el cráneo y el neurólogo decía que de 1000 se quedaba uno. Y entonces ahí fue donde le di un valor a la vida. Por eso lo que decía el padre, y pues no con el ánimo de pues, entrar de sufrimiento ni de más, ni de despreciar eso que nos da la vida para reflexionar, es que cuando usted no tiene esa dificultad, pues no le ve otro sentido a la vida, y yo pienso que fue ahí, porque empecé a pensar, pero ¿por qué la vida es así? Y yo dije, oye, ¿y entonces qué es la vida? Y empezaron a venirme ideas de todas las canciones, lo mismo de Mercedes Sosa, cuando habla de Latinoamérica y de otros cantantes que yo escuchaba por gusto. Entonces, en ese momento, cuando me dice el neurólogo que ahí ya, pues que entendiera que si no salía el hijo adelante, es porque no podían hacer más como profesionales por la delicadeza de la situación. Igual me puse en oración, ahí sí como decimos, cada uno tiene esa fuerza que lo ayuda a orar y a tener confianza en su vida y en la de ese ser que le puede ayudar. Y pues sí, bendito el universo, Dios, no sé qué, esas energías que uno dice, igual permitieron que el hijo saliera adelante. Y les doy un tip. Imagínense que esa misma semana que me dan de alta del hijo, lo primero que dice el neurólogo es: felicitaciones, señora mamá, porque por los afectos, el cariño y el estar ahí, venció más rápido la situación de salud. Entonces, por eso siento que mi vida la vivo cada instante, cada momento, y sin mirar odios, ni rabias, ni problemas, sino cómo puedo salir adelante a ayudar a fortalecer el espíritu de otros. Y cuando como terapeuta escucho a personas en ese espacio de deprimidos, de verdad que lloran con toda la angustia y las situaciones, entonces me acuerdo de esta canción y se la ofrezco, porque es lo único que tenemos para dar, esa alegría, ese sentimiento y esa paz. Entonces, un buen inicio, me parece muy bonito, mire cómo se van dando las cosas. Ahí sí, oyentes y quienes luego nos puedan ver, siempre estén atentos a cada instante, porque a veces por estar distraídos perdemos esos encuentros y esos regalitos que nos da la vida. Muy bien, así es, doctora, estamos concentrados. No estamos deprimidos, estamos muy concentrados, atentos. Por lo tanto, la distracción sí. también. Aprovechando la vida y los segundos, sí. Y de pronto cuando alguien comenta eso, es que usted es muy altruista, no hace sino regalar su trabajo. Le dije, compartir conocimientos, comparto mis conocimientos. Muchas gracias, doctora, claro que sí. En la medida que se pueda. Muy gentil. Dios la bendiga, gracias. No, encantada, muy, muy contenta igual. Entonces, espero para los que se van integrando por ahí, les dije a unos estudiantes y de pronto estén por ahí escuchando nuestras reflexiones del ser en el hacer. Entonces, continuando el libro, para quienes se van ingresando nuevos, como profesional en psicología social y candidata a la maestría en desarrollo educativo y social, estamos compartiendo unas reflexiones del ser en el hacer a partir de un libro que se llama El Principito, que ha sido traducido a cualquier cantidad de idiomas y pues desde un enfoque psicoanalítico o psicoanalítico más bien, estamos intentando reflexionar cada capítulo aplicándolo en eso que llamamos vida cotidiana o cotidianidad. Entonces, hoy continuamos igual con el capítulo 23 que veníamos hablando del 20, 21 y 22, que hablábamos de esa capacidad de las flores, de reconocerlas, de saber la responsabilidad que tenemos con los seres a los cuales acompañamos y cómo nuestras acciones, por eso me llamó la atención el título para estas
reflexiones del ser en el hacer, porque es a partir de estas reflexiones que nos podemos dar la oportunidad de transformar eso que queramos. No sabe cada uno quién, hasta como ahorita en este momento se dio con el poema de Facundo Cabral. Mi padre decía que hay canciones poesías hechas canciones más bien, y siento que esa de Facundo Cabral es una de ellas. Aprovecho también para decirles que en medio de compartir los conocimientos, hoy les tenía otro más, para que quienes luego puedan ver esta presentación, este libro de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Había tomado una frase para compartirla e iniciar la sesión de hoy. Lo que todo me imaginé, lo que menos me imaginé, es que íbamos a tener una frase más inspiradora. O no más, porque luego quedamos diciendo que hay unas cosas mejores u otras no. Recordemos, instantes, momentos. Y con base en este libro que les digo de la pedagogía del oprimido, como quienes nos están siguiendo saben que esta psicóloga se mueve en el ámbito social, educativo y organizacional, pero que soy docente de educación superior, entonces estamos trabajando el desarrollo de las humanidades. Y en ese desarrollo de humanidades, pues también se viene hablando de cómo me libero de alguien, cómo me libero de una situación, cómo me libero de un problema. Y entonces traía esta lecturita de este párrafo para poder entrar a trabajar sobre el capítulo 23 que nos corresponde del Principito, para ir mirando esos hilos conductores o lazos del conocimiento que nos van uniendo a esa palabra. Y dice, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Y es ahí donde, no lo olviden, para quienes estén interesados en este libro, desde la pedagogía del oprimido, habla desde esa capacidad de la pedagogía crítica, pero también de la pedagogía bancaria. Entonces, este programa pretende es generar procesos de desarrollo de pensamiento crítico que le permita a usted asumir una posición, y esa posición que lo lleve a respetar y también en esa toma de decisiones, pues asumir en ese orden los beneficios o no de su toma de decisión. Entonces, comparto pantalla para que nos quede evidencia para quienes luego sigan a través del Face el encuentro, pero para quienes nos están escuchando, estamos en el capítulo 23. Este capítulo 23, siguiendo en el orden que estamos trabajando, nos menciona de la siguiente manera. Atentos, porque acuérdense que estamos haciendo análisis reflexivos de cada espacio. Si hay preguntas, bienvenidas, estaremos ahí atentos a generar más reflexiones, porque recuerden que no hay soluciones, sino hay acciones, y esas las toma cada uno de ustedes. Entonces dice así el capítulo 23. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, respondió el comerciante. ¿Cuántos de nosotros somos comerciantes? Entonces, por eso, análisis. Se trataba de un comerciante de píldoras para quitar la sed. Se toma una pastilla por semana y ya no se sienten más ganas de beber. ¿Por qué vendes eso?, pregunta el Principito. Porque porque economizan mucho tiempo. Los cálculos hechos por los expertos probaron que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace en esos minutos?, pregunta el Principito. Se hace lo que cada quien quiere hacer. Ah, ¿sí? Si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el Principito, ¿caminaría hacia una fuente con toda tranquilidad?
ahí en la imagen, para quienes no están observando el libro en este momento, el dibujo presenta una fuente de esas que han sido representativas de la época antigua donde sacaban el agua. Entonces, por eso habla de camino o comprar esa fuente. Entonces, antes de pasar al otro capítulo, aquí es donde quiero como mencionar cuántos de nosotros somos esos negociantes que compramos la vida, que compramos la salud, que compramos y no nos damos a la tarea de reflexionar sobre la capacidad que tenemos para hacer más bien esos momentos más felices. Y algo curioso que llama la atención o que para la reflexión ahí es cuando menciona, se toma una pastilla por semana y ya no se sienten ganas de beber. ¿Cuántos de nosotros, ahí habla de agua, de bebidas alcohólicas, es beber? Entonces, mire la observación o el análisis que hace el Principito. Y si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el Principito, ¿caminaría hacia una fuente con toda tranquilidad? Claro, todos estamos intentando llegar a comprar o llegar a eso que cada uno de ustedes desea hacer, o que quiere adquirir, o que quiere. Por eso la frase de hoy, de este capítulo, se hace lo que cada quien quiera hacer. Volvemos a las palabras de pronto de Facundo Cabral, de analizar si estamos deprimidos realmente o más bien es que no estamos pendientes de ver alrededor los beneficios que tenemos y las bondades de la naturaleza, lo que nos ofrece. Pero también, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces, esta frase es la que marca este capítulo 23. Cada uno de ustedes hace lo que quiere hacer. O sea, que no es responsabilidad del mundo, de Dios, de mi amigo, del otro, sino la decisión que usted tomó. Continuamos entonces en ese orden de ideas con el capítulo 24. Entonces, como observamos el anterior, nos hablaba como comerciantes. Ahora vamos para el capítulo 24 que dice: era el 8º día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Entonces, aquí ya podemos hacer mención que cuando él habla de comprar o de beber, hace referencia al agua, porque él cae o se le avería su avión preciso en un desierto. Entonces, el agua es súper bendita en ese momento. Ah, le dijo el Principito, tus recuerdos son muy lindos, pero yo no he terminado de reparar mi avión. No tengo agua para beber y también sería muy feliz si pudiera ir tranquilo en busca de una fuente. Entonces, como decíamos en el dibujo anterior, por eso nos presenta la fuente como imagen. Mi amigo el zorro, oh muchachito, no se trataba ahora del zorro. ¿Por qué? Porque vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó: es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije, nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le es suficiente. El Principito me miró y respondió a mi pensamiento: vamos, busquemos un pozo. Aunque estaba cansado y me parecía absurdo buscar un pozo en la inmensidad del desierto, nos pusimos en marcha. Caminamos en silencio. Al caer la noche, las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en sueño, pues por la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del Principito danzaban en mi mente. Le pregunté: ¿tú también tienes sed? Pero no respondió.
dijo solamente: el agua también es buena para el corazón. No, no comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarle. El Principito estaba cansado. Se sentó, me senté a su lado y después de un silencio me dijo: las estrellas son bellas por la flor que no se ve. Respondí: seguramente, y sin hablar más, miré los pliegues que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el Principito. Es verdad, siempre he amado el desierto. Sentado en una duna, nada se ve ni se distingue, nada se oye. Y sin embargo, hay algo que resplandece en el silencio. Lo que realmente embellece al desierto, dijo el Principito, es el pozo que se oculta en algún sitio. Continúa con los signos seguidos, los 3 puntos. En el siguiente párrafo nos dice: al oírlo comprendí el misterio. Cuando era niño vivía en una casa antigua que, según la leyenda, tenía un tesoro escondido. Sin duda nadie lo encontró y quizás nadie lo buscó, pero la casa parecía toda encantada por ese tesoro que guardaba en secreto dentro de su corazón. Sí, dije, ya se trate de una casa, de las estrellas o del desierto, lo que les hace hermoso es invisible. Acá de pronto, antes de continuar el otro párrafo, están hablando de una manera, ahí sí, para cada uno lo tome o lo retome de acuerdo a ese sentimiento, de acuerdo a ese secreto, a esa infancia en la cual ha tenido. Por eso si revisamos, dice, el pozo se oculta en algún sitio. O sea que no hay un lugar preciso donde podamos encontrarlo. Ahí están hablando de una forma de analogías. Y luego cuando menciona nuevamente, pero la casa parecía encantada y por ese tesoro que guardaba en secreto dentro de su corazón. Entonces aquí ya no están hablando de lugares de pronto físicos, que a veces lo que me gusta de este libro es que no solamente va hablando de personas, sino de sentimientos, pero también de aspectos que le hacen rememorar a uno ese espacio de niño o de niña que cada uno vivió en su momento y que él hace mucha mención casi siempre del corazón, porque aquí ya surge otra que dice que guardaba en secreto dentro de su corazón. Cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando en este momento y que podrán hacerlo, los nuevos integrantes al programa, de poder saber qué es lo que cada uno concibe de ese sentimiento o de ese corazón. Continuando entonces con el párrafo. Sí, dije, ya se trata de una casa, de las estrellas o del desierto, lo que les hace hermoso es invisible. Y casi todo los humanos decimos que hasta no ver, no creer, como hay una palabra que se ha vuelto popular, porque se nos ha quitado esa capacidad de pensar y de sentir y de escuchar en el silencio, que si no vemos, no tocamos, no somos capaces de comprender que sí existe. Me alegra, dijo bostezando el Principito, que estés de acuerdo con mi zorro. El Principito tenía sueño y se quedó dormido. Lo tomé en mis brazos y continué el camino. Me sentí emocionado llevando aquel tesoro que me parecía tan frágil. A la luz de la luna miraba aquella frente pálida, aquellos ojos dormidos, aquel cabello dorado movido al viento y me dije, lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Acá otra frase para recordar. ¿Cuántas personas que nos acompañan o que han pasado por nuestro caminar les vemos solo el físico, no lo que cada uno lleva por dentro?
Claro, alguien podría decir los órganos. No, va más allá de ese sentimiento, de esa razón, de cómo el otro siente también. Porque hablando en esta época de pandemias y de tristezas y de, como decíamos ahora, de estar deprimidas las personas, no sabemos cómo es la procesión, decían unos abuelos, de cada uno de nosotros. Entonces, revisar que cuando hace la palabra o la frase especial de lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible, es no busquemos tanto algo que no sabemos qué es, pero que a veces lo tenemos al frente y no sabemos qué es. Suena como una analogía curiosa. Para ir cerrando dice, al contemplar sus labios entreabiertos en lo que se esboza una sonrisa, me dijo aún, lo que más me emociona de este principito es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de la lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensé que las lámparas hay que protegerlas. Pensé que a las lámparas hay que protegerlas. Un viento fuerte puede apagarlas. Seguí caminando y con la luz de la aurora descubrí el pozo. Ahí, en esas analogías frente a la realización de las personas, en esas búsquedas de proyectos de vida que a veces sin saber queremos, deseamos y pensamos, pero que a veces somos felices en un momento con lo que en ese instante se tiene, pero no hemos tenido esa oportunidad de reflexionar y valorar qué tenemos. Primero, la vida. Segundo, la salud, independiente de si tenemos alguna dificultad motora o cognitiva. Algunas personas decían que qué sentido tiene vivir si el sentido de la vida se lo da cada uno, como hablaba el párrafo anterior. Y es qué lo motiva a usted para hacer, para seguir. Y ahí sí podríamos aunar lo que nos estaba hablando el poema de Facundo Cabral, de esas depresiones que a veces sentimos sin alguna razón, pero que si hacemos un análisis igual como él encuentra o descubre el pozo, es descubrir dentro de cada uno de nosotros eso que no necesitamos ir lejos o, por decirlo de otra manera, a otras ciudades o espacios, sino está ahí alrededor y que nos perdemos la capacidad de verlo por lo que no sabemos qué es lo que buscamos. Entonces, espero estos 2 capítulos nos hayan hecho pues comprender un poquito más la razón de este libro. Por eso decíamos que habla desde un espacio psicoanalítico y que nos va dando la posibilidad de ir haciendo esas reflexiones del ser en el hacer. Querido padre, no sé si hay alguna pregunta de los oyentes. Si no tenemos ninguna pregunta, más bien hay un comentario sobre el tema de Facundo Cabral nomás, pero sí, a mí me llama la atención mucho como en el capítulo 24 del Principito se resalta una parte muy importante, como aquello de lo de la fidelidad que sí. a una flor. Esta parte, esta palabra tan importante, diría yo, pequeña en nuestro diccionario, en nuestro léxico, pero tan importante de resaltarla en la vida de los seres humanos. Hasta dónde somos capaces de mejorar nuestra vida, nuestra salud, tomando en cuenta que podemos ser fieles a nosotros mismos, fieles a quienes también creemos que pueden ayudarnos y también a quienes podemos ayudar en esta vida. Uy, pero ahí sí el padre acaba de tomar una palabra que es súper importante, ahí sí de la fidelidad, que acá cuando él hace mención, ahí en la página que estamos viendo, dice, al contemplar sus labios entreabiertos, en los que se esboza una sonrisa, me dije aún, lo que más me emociona de este principito es su fidelidad a una flor.
Claro, ahí el padre lo menciona, pero si nosotros traemos el hilo conductor de lo que estamos intentando interpretar de este libro a través de sus capítulos, es que él siempre menciona su flor, sus volcanes y su planeta. ¿Y cuántos de ellos, como dice el padre ahí, entendemos qué es fidelidad? Recordemos que hubo un momento cuando él entra al planeta Tierra y ve a todas esas flores y vuelve a mencionar cómo se sentiría mi flor al ver tantas iguales a ella. Entonces, esa fidelidad me parece clave resaltarla, padre, porque es más fidelidad a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes se conocen hasta qué punto desde sus sentires y pensares para poder ser fiel primero a ustedes, a sus principios? Porque ahí es donde, según la RAE, lo menciona, lealtad es la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. También hay otro que dice exactitud en la ejecución de algo, pero también nos dice la RAE que es capacidad de reproducir muy fielmente pues un sonido. Entonces, cuando habla de esa fidelidad, tendría, o más bien hacemos la invitación a poder comprender esa fidelidad en usted para poder confiar en el otro. A veces cuando se dice que se busca afuera lo que está en cada uno de nosotros, yo me uno a ese deseo a veces, que la gente llega en terapia y habla preciso de lo que estábamos hablando, cómo me libero de este personaje que no quiero. Entonces no necesita liberarse, solo ser fiel con sus ideas y principios, pero también aprovecho para hacer el comentario por lo que vengo trabajando la inteligencia emocional, es que no nos han enseñado a entender la emoción, el sentimiento y el afecto, que son cosas... ¿Cómo, padre? ¿Cómo dice, padre? Se está entrecortando, se está congelando la imagen y su voz, doctora. Por eso estaba diciéndoles que posiblemente hay algún problema de allá desde Colombia, pero aquí estamos, así seguimos. Esto sucede cuando los programas son en vivo, no son editados. Esto es maravilloso de tener programas en vivo. No, sí, aquí no tenemos nada nada preconcebido. Esto es la radio en vivo. Y ahí sí, como dice el padre de la tecnología o del estar en vivo, es que una de las situaciones que se evidenciaron con el COVID es que las plataformas virtuales no son todo lo que nos han vendido, padre. Y ahí, haciendo un paréntesis con la lectura, me mudé de casa y tenía donde vivía disque 10 megas. Y me pasé para aquí donde estamos haciendo, en el mismo Bogotá, Colombia, haciendo la transmisión, y me vendieron disque 40 megas. Pero yo no veo la diferencia entre los 10 y los 40, solo en el bolsillo. Así es, ¿no? Solamente en el bolsillo la diferencia del costo de los megas. Veo la diferencia del pago, pero sí, aún las redes de conectividad afectan las conversaciones. Entonces sí, era... Claro, eso les... Sí, dígame. Pues que para ir de pronto en el punto donde quedó congelada la idea, es tener pues esa reflexión frente a la lealtad, porque primero es lealtad con usted, a sus principios, valores éticos, a eso que le han formado, pero que de una u otra forma usted también puede ayudar a reconocer esos valores del otro sin estar cuestionando tanto. Y cuando habla de la fuente, pues no es necesariamente que sea una fuente, por eso decíamos que este libro trabaja con analogías, y que es una analogía, pues que son situaciones de la vida real que se pueden dar en un momento determinado. Y cuando habla de esa fuente es
y que de lo invisible es que a veces tenemos personas maravillosas cerca de nosotros y no las valoramos. Entonces, la invitación sí sería a ser fiel con esos principios que cada hogar ha formado en cada uno de ustedes para poder darle un valor también a ese otro que está ahí acompañándonos y que sin necesidad de decir cómo me libero, nuevamente retomo la palabra de Pablo Freire cuando dice, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión, entonces necesitamos independientemente al otro para poder ser. Y como psicóloga social, sí he podido comprender que somos seres sociales por naturaleza, pero que eso que conocemos social no quiere decir ahorita dado con el COVID que como ya no nos podemos abrazar y besar se dañó lo social, no. Social es esa relación, ese afecto que hay por el otro. Yo podría poner un ejemplo en este caso, padre. Nosotros no nos vemos, pero esa lealtad a los principios de nosotros, de compartir nuestros saberes, sin importar quiénes nos estén escuchando, lo estamos compartiendo. Y no estamos viendo seres o personas porque estamos precisos en una modalidad diferente. Entonces ahí es donde también vienen esas analogías que lo social no es ese personaje que yo veo, sino quiénes son los que aportan para la construcción de ese ser como persona o como sujeto de ideas y sentimientos. Sí, así es, doctora. Queremos dar gracias a todas las personas que se han conectado a través de Cristo Rey Radio TV. Pues tenemos de todas partes del mundo, pero ahora quiero un poco resaltar la participación de doña Marilú Belmont, que siempre está entre nosotros. Ella comenta, dice, buenos días, doctora, mi padre Duque. Facundo Cabral es un poeta realista, como dicen, yo lo entendí hasta los 30 años más o menos. Mire, cómo muchas veces esto nos ha impactado, ¿no? También tenemos otra reflexión maravillosa de nuestra misionera, ambas son misioneras de Cristo Rey, tanto doña Marilú como Rosy Cortés, desde la ciudad de Pasadena, de la bella ciudad de Pasadena en California. Ella dice, la fidelidad, si uno no es fiel al hombre, ¿cómo podría hacerlo a Dios? El Principito es el ejemplo muy simple y sencillo de comprender sobre el tema de la fidelidad. Uy, qué bonito que hace mención. Sí, porque este libro, como decía, fue producido en un momento donde el psicoanálisis entra a jugar un papel importante. La psicología era la que pensaba que el ser humano era desde la psicología. Y ahí donde el psicoanálisis dice, no, el ser humano no es solo comportamiento, trae una historia y esa historia es la que hace que sus actos se lleven o se vean lo que se ve en cada uno de nosotros. Gracias, Rosy y Mari, por sus valiosas palabras y aportes, y sobre todo algo de Facundo Cabral, ahí sí aprovechando lo que estamos diciendo, que sí en su momento fue como, yo sé que fue eso, porque yo hago a veces memoria de esas canciones y sí sé que fue a los 23, pero algo que me ha llamado la atención es que él fue también fiel a él, y mira qué curioso, habla de su padre y de su madre sin rabia, sin resentimiento, y no sé por qué dónde se da esa sensación, donde es como si fuera obligación de los padres o de los hijos una corresponsabilidad y no una espontaneidad, una lealtad, que sea en la situación que se haya dado, ya es hijo, ya es padre, que ese respeto se diera muy interesante. Y cuando yo escucho a Facundo Cabral en la forma como hablaba del papá y que la mamá también le dijo que por favor respetara porque era su padre, él luego hace mención sobre eso y dice que él reflexionó y que luego cuando lo vio se hicieron grandes amigos. ¿Cuántos de los que tenemos nuestros papás presentes o conocidos y nos damos el lujo de decir yo no quiero saber nada de ese señor o de esa señora? Entonces dejemos esos sentimientos a un lado y más bien lo que les invito es a liberarse de esos sentimientos encontrados y que podamos valorar a ese otro como la fuente que propone ahí en el capítulo El Principito, de que la fuente de vida es cada uno de los seres.
con los cuales compartimos y que cada uno nos trae una enseñanza para construir y fortalecer eso que llamamos vida. Muy bien. Gracias también le estamos dando a María Pérez. Ella está en sintonía con nosotros desde una preciosa ciudad aquí en California, desde Santa Ana, California. Gracias, doña María Pérez, también por el saludo que nos envía. Y a todos nuestros demás radio escuchas, doña Flori Lenki también, que es otra misionera, ella tiene un programa con nosotros los días jueves. No sé si, doctora, usted ha escuchado en alguna oportunidad, pero con Flori Lenki tenemos los días jueves a las 6 de la mañana la nutrición en tiempos de pandemia. Eso trata de ese programa, pero también manda muchos saludos. Buenos días, felicidades por tan buen programa, dice doña Flori Lenki. Ay, gracias, Florilei, muy agradecida por su palabra. Gracias a doña Cita Gaspar, también a Rocío Cisneros, a Dolly Rocío Gómez, también a Rodríguez Jane, y así tantos y tantas otras personas que en el chat lo podemos ver, pero también sabemos que hay personas que lo miran y no salen registrados, o también están a través de la radio hablada. No olviden, queridos hermanos, queridos radioescuchas, televidentes, que usted con un solo clic entrando a cristoreyontario.com, usted da un clic y automáticamente la radio hablada baja a su celular, sin importar la generación de teléfono que tenga. No importa si es que son esos de última generación o los antiguitos como el mío. Ustedes pueden bajar la radio y ya lo tienen en su bolsillo. Nos hacen un favor, les agradecemos conseguir bajando la aplicación de la radio en el mundo entero, y ustedes van a tener maravillosas programaciones desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Muchas gracias por siempre sintonizarnos. Ay, sí, gracias a todos los que todavía tienen la posibilidad de conectarse y acompañarnos a través de sus actividades. Y pues estaré atenta con la de Florilei, a ver si aportamos ahí en esos procesos de nutrición, además de espiritual, la biológica. Así es, todos los días jueves está ella y usted está los días lunes. Jueves, doña Flori, con la nutrición a las 6 de la mañana, hora de California, donde usted sería 9 de la mañana, creo, ¿no? 9, sí. Y en cambio, doña Flori está ahora aquí pendiente con su programa, que es aquí a las 8 de la mañana y la suya es 11 de la mañana. Entonces ahí lo tenemos. A través de la radio estamos unidos, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Para concluir, porque estamos ya como para terminar el programa, ¿cómo nos va a llevar a la conclusión maravillosa de este capítulo 23 y 24 del Principito en las reflexiones del ser en el hacer? Sí, ahí igual dejarles los tips que cada uno va reflexionando, que nos puedan hacer las preguntas para poder orientar esas interpretaciones, porque recordemos que hay una frase que a propósito no demos por hecho todo lo que nosotros queremos saber, y es que la acción comunicativa es la que permite que yo logre comprender cosas. Y esa no ha sido todavía muy clara en el momento del aprestamiento en la media o en la básica. Entonces a veces de verdad, no importa la edad, uno dice, no comprendí, y le dicen a uno, ay, a ver, no, todo no es una razón, tenemos que aprender que no todos son sabios o que todos aprenden al mismo ritmo y demás. Pero estas, para cerrar lo de los 2 capítulos, reflexionar sobre eso invisible que está ahí, para el servicio de cada uno de ustedes, y que en este momento pues se llama fuente y agua, pero que para los que estamos con vida es qué nos daría a nosotros vida de esas personas que nos rodean y que a veces no reconocemos su valioso aporte en nuestra construcción de seres humanos. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Estos son como conclusiones o como recomendaciones, más bien diría, de lo que se ha tratado en este programa muy bonito, en este día en el que hemos topado varios puntos. Yo me quedo con aquello de la fidelidad a nosotros mismos. Yo me quedo con aquello de que tenemos que
aprender o reconocer que es tan importante ser fiel con los principios, con la forma de ser, fiel con el prójimo que el Señor nos regaló y que está en nuestra propia casa. Porque andar viendo nuestro prójimo por ahí afuera cuando no somos fieles a los que están en nuestra casa. En nuestras instituciones normalmente pensamos que la fidelidad va como en pirámide al reverso. La fidelidad siempre quieren que haya de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo no hay fidelidad en las organizaciones, ¿verdad? Quieren que seamos fieles a un presidente, quieren que seamos fieles a un alcalde, quieren que seamos fieles a un... Y así en esta pirámide organizativa, administrativa, en las empresas lo mismo, fieles a los dueños, a los gerentes, a los administradores, pero al revés, hay fidelidad del padre de familia a sus hijos, quieren la fidelidad solamente de los hijos a los padres. Y eso no es así. Esto es yo pienso, doctora, independientemente de lo que se trató ahora, pero si el Principito nos trajo la fidelidad a la flor que él conoció siempre, que es su entorno, nosotros debemos aprender a eso. Claro. De doble vía, la fidelidad de doble vía, porque no es que solamente tú tienes que ser fiel a mí y yo no a ti, porque yo soy superior, porque yo soy tu superior, tú me debes fidelidad. Ahí está el error. La fidelidad es de doble vía. Claro, y que en el capítulo, hace unos capítulos atrás, también él hacía mención de esa fidelidad, es que en esa fidelidad hay responsabilidad por el cuidado de ese otro. Entonces, si es de nosotros, pues cuidar a nosotros, luego de ese otro que es nuestra responsabilidad también. Así es mi doctora. Pero bueno, muchísimas gracias. Voy a rogar a todos nuestros radioescuchas y televidentes que nos sigan sintonizando. Esto es Cristo Rey Radio TV. Estamos en una campaña también para este día viernes que viene. Vamos a tener un retiro virtual. Imagínense cómo lo que estamos organizando. Un retiro virtual, 8 de la noche aquí, hora de California, donde hemos pedido a varias personas que han seguido el Rosario de la Guadalupano que abran la puerta de su casa, dejen un poco entreabierta en ese retiro virtual para que reciban la presencia maravillosa del Espíritu del Señor tocando sus corazones, escuchando sus agradecimientos, sus clamores en las casas. Hemos entrado en una campaña de separar una ventanita, están reservando una ventanita, una pantalla de Zoom para que los intercesores, las personas que van a estar orando en esa noche a través de este programa de un retiro virtual, puedan entrar a la casa de cada uno y tocar espiritualmente a quienes están participando. Pues están invitados. Yo aprovecho este programa maravilloso de la doctora Jacqueline Prieto para... Claro, padre. Y mira que ahí hablando de lo invisible, mire cómo es de sabia las palabras. Porque cuando él habla de la fuente y de eso que está invisible, sí, pues aparentemente va a estar invisible ese ingreso de esa persona, pero ahí va a estar. Qué bueno, muy interesante. Sí, así es. Entonces están invitada, doctora, también a participar con nosotros. Pues esto realmente convoca al mundo entero a tratar de espiritualmente, como aquello del Principito, a seguir sacando agua de esa fuente maravillosa que es inagotable, el ser humano como tal, ayudando a los demás, la oración como tal, ayudando a los demás, el compartir las penas y los triunfos ayudando a los demás, sin importar siquiera ni el credo, la raza, ni la religión. Sí. El Señor para ser diferentes. Gracias, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Dios la bendiga y les invito a quienes nos están mirando para que lo multipliquen, que sean factores de multiplicación, lo que escucharon, lo que vieron, multiplique con los suyos, con sus amigos, familiares, comparta para que seamos cada vez más. Sean más los beneficiados de estas reflexiones del ser en el hacer. Mil gracias desde Bogotá, Colombia. Un fraternal abrazo y gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues entonces nos despedimos con la canción bandera de este programa, alegres como comenzamos. Muchas gracias. Esto es la música de Colombia, ¿no? Sí. Muchas gracias. Estas son las reflexiones del ser en el hacer con la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero.
Gracias, doctora, por haber estado con nosotros en este día. Bendita sea. Encantada, Padre, y a todos los oyentes que sigan construyendo. Muchas gracias.